Bienvenidas, bienvenidos a este capítulo de Hablemos de Energía presentado por Biogénesis, AE Sustentabilidad Energética y CAMEC. Mi nombre es José Carlos Femat. Imposible no hablar del costo del huachicol en México, no solo del clásico roboaductos, sino del más reciente y sofisticado, el huachicol fiscal. Tampoco no hacerlo, aunque sea brevemente, de cómo el gobierno está repartiendo la chequera en el paquete económico 2026 al sector energético. Acompáñeme. Hoy quiero detenerme en un tema que está marcando la agenda, el huachicol, pero no el de las tomas clandestinas que nos imaginamos en ductos, sino el otro, más sofisticado, el de cuello blanco, el huachicol fiscal. Vamos a repasar qué está pasando con las detenciones recientes, cuánto nos cuesta esta forma de corrupción y qué significa en comparación con otros escándalos como Segalmex. Al final, les dejaré un adelanto del segundo gran tema que analizaremos a detalle la próxima semana, cómo viene el paquete económico 2026 en materia de energía. Empecemos con las cifras. El robo físico de combustible, el clásico huachicol a ductos de Pemex, tuvo su peor año en 2018, cuando el daño llegó a 66 mil millones de pesos. Esa fue la cifra oficial que puso a todos a hablar del tema y que sirvió de bandera al gobierno para lanzar la cruzada contra las tomas clandestinas. Desde entonces, los números han bajado. En 2024, Pemex reportó pérdidas por 20 mil millones de pesos y en el primer semestre de 2025 ya se acumulan 13 mil millones, lo que proyecta un cierre cercano a 26 mil millones. Es decir, sí bajó con respecto a 2018, pero nunca desapareció y hoy otra vez está en ascenso. Hasta ahí hablemos del robo físico, pero en paralelo apareció otro fenómeno que se volvió mucho más dañino, el huachicol fiscal. Este nuevo modelo de fraude ya no necesita picos, mangueras o cubetas. Se mueve en oficinas, con papeles, facturas, importaciones simuladas y complicidad en las aduanas. La estrategia: introducir combustibles de manera ilegal, evadir el pago del IEPS y colocar el producto en el mercado como si fuera legítimo. ¿Cuánto nos cuesta? Pues depende de la fuente. Estimaciones conservadoras hablan de 36 mil millones de pesos al año. Cálculos más ajustados lo colocan en alrededor de 106 mil millones y las cifras más altas lo elevan a 177 mil millones de pesos cada año. Para entender el tamaño del problema, comparemos con Segalmex, el desfalco de esa institución, considerado el mayor escándalo de corrupción de la administración pasada, fue de 9.500 millones de pesos. El huachicol fiscal, por lo tanto, es entre 11 y 19 veces más grande. En pocas palabras, lo que se dejó de perder en ductos se perdió multiplicado en oficinas. El huachicol se volvió invisible, más rentable y mucho más sofisticado, con redes que no serían posibles sin un contubernio claro entre funcionarios y, entre comillas, empresarios. Llama la atención que esta investigación comenzó hace casi 2 años por denuncia del propio exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, quien pidió que se revisara a fondo, aunque eso implicara tocar a personas cercanas. Sin embargo, pues uno no puede evitar preguntarse por qué tardó tanto en llegar a las órdenes de aprehensión. ¿Será que estaban esperando el momento perfecto o a que se los exigieran desde Estados Unidos para dar el gran golpe? Por supuesto, esta y otras dudas persisten. ¿Cuántas otras redes siguen activas? ¿Y qué hay del implicado que sigue prófugo y del capitán que apareció muerto en circunstancias poco claras? Parece que esta historia aún tiene muchos capítulos por escribir. Regresando a las cifras, si sumamos todo, el panorama del desfalco sería el siguiente. En 2018, unos 92 mil millones de pesos combinados, es decir, 66 mil por robo físico, más alrededor de 26 mil por el fiscal estimado. En 2024, entre 56 mil y 197 mil millones, con un punto medio que ronda los 127 mil millones de pesos. Para 2025, de seguir la tendencia, el total combinado oscilaría entre 133 y 203 mil millones, es decir, lo que en 2018 parecía el colmo de la corrupción, hoy parece apenas un anticipo. El huachicol no desapareció, cambió de forma, se volvió invisible y mucho más caro para el país. El golpe reciente sí es importante, pero también nos deja claro que apenas arañamos la superficie. México no enfrenta ya a bandas perforando ductos con cubetas, sino a consorcios enteros operando con trajes, sellos y facturas falsas, y lo hacen gracias, lamentablemente, a complicidades profundas.
dentro del Estado. El huachicol de hoy no solo erosiona las finanzas de Pemex, sino que también vacía las arcas públicas y genera un daño varias veces mayor que Segalmex. Si de aquel escándalo se dijo que era el caso más escandaloso, ¿cómo deberíamos llamar entonces al monstruo fiscal que cada año se lleva entre 106 y 177 mil millones de pesos? Se aceptan sugerencias. En paralelo, el gobierno presentó el paquete económico 2026 y ahí los números cuentan otra historia. Pemex recibirá 517 mil millones de pesos más otros 263 mil millones para cubrir su deuda. Un rescate de proporciones históricas. La CFE se queda apenas con lo justo y la Secretaría de Energía verá crecer su presupuesto casi al doble. Pero ese es tema para otro día. La próxima semana lo analizaremos a fondo. ¿Qué significa esta apuesta? ¿Qué pasa con la transición energética? ¿Y qué opinan los analistas sobre concentrar tantos recursos en los gigantes del Estado? Aquí sembramos la semilla. La próxima semana cosechamos el debate. Así que ahí lo tienen. El huachicol, lejos de haber sido erradicado, mutó en una versión más rentable y peligrosa. Y mientras tanto, el presupuesto federal nos muestra que Pemex sigue siendo el gran consentido. Dos caras de la misma moneda. Por un lado, corrupción. Por el otro, dinero público en juego. Lo veremos con más detalle la siguiente semana. Llegamos así al final de esta entrega de Hablemos de Energía, presentada por Biogénesis, AE Sustentable Energética y CAMEC. Si le gustó este capítulo, compártalo con sus colegas y amigos. A mí me encuentra en X antes Twitter como @voz_energía. Escuche este y capítulos anteriores de Hablemos de Energía en YouTube. Nos escuchamos la próxima semana.